Bueno, y ahora vamos a hablar de una cosa que es muy importante, pero que la gente desconoce mucho. Y es lo que es la resistencia. La resistencia del cableado, la resistencia interna de la batería. Resistencia, lo dice todo. La resistencia te está diciendo de que va a costar, si tiene una resistencia alta un equipo electrónico, va a costar que el equipo pase energía, que trasvase la energía. Y por lo tanto, cuando mayor resistencia va a tener un equipo, más temperatura va a coger. Una de las cosas importantes de eso lo digo por el tema de la sección de los cableados. Es decir, nosotros cuando hacemos una instalación, lo que intentamos tener es la menor resistencia al paso de la energía, de la corriente eléctrica. Y para ello vamos a utilizar cableado de sección adecuada. Cuando digo de sección adecuada es la sección que toca. Cuanto mayor sección pongamos, menor resistencia eléctrica vamos a tener y por lo tanto vamos a obtener mayor rendimiento. Y va a ser una instalación mucho más segura. Es decir, si tenemos que utilizar el cable de sección 8 o sección 10, la que toque, la que se necesite, es la que hay que poner. No decir, bueno, mira, he comprado cable de este de 1,5 y con esto voy a conectar esto, porque con esto ya tiro para adelante y perfecto. Y luego vienen los problemas de terminales que se queman, temperatura, que las placas no nos están cargando lo suficiente, que parece que el voltaje no, que llega ha bajado mucho. Es decir, me entran 14 voltios y cuando llego al otro punto tengo 13. Y dice, vale, 1 voltio. Y te puede decir uno, 1 voltio, no pasa nada. Pues no pasa nada, ¿qué me estáis hablando? Es decir, lo que podemos perder una décima, 2 décimas, podemos perder una pérdida de un 1%, que es la que yo doy para mí, para mi entender, un 1%. Un 1% de pérdida de voltaje entre una punta y la otra es lo máximo que tú te puedes permitir. A partir de ahí, si puedes poner la sección adecuada, hay que gastarse el dinero, que tampoco es tanto dinero. Una instalación para toda la vida. Y al igual que estoy hablando de la resistencia, que necesitamos que sea lo más mínima posible, de ahí viene de los buenos interruptores, un interruptor de potencia como este, que te permite picos de 600 amperios, es una auténtica salvajada, e incluso durante un pequeño corto espacio de tiempo hasta 1000 amperios, por ejemplo, como este. No se va a calentar, no se va a quemar, vamos a tener toda la potencia que tenemos en nuestro sistema, unos buenos fusibles adecuados a la instalación. Por ejemplo, aquí tenemos un fusible clase T para las baterías de litio fosfato. Porque la batería de litio fosfato, al tener una resistencia interna tan baja, si hace un cortocircuito, por ejemplo, pues el arco, aunque corte la cuchilla, va a seguir habiendo un arco. Y esto, bueno, pues este tipo de fusibles de clase T se instalan para evitar el que continúe el arco. Son mucho más seguros. La sección que tenemos aquí, esto es brutal. Hay que ver la sección que tenemos en esta conexión. Es que esto no es una chapita. El fusible es el que toca para esta instalación. Es decir, que todo tiene que tener su dimensión. La resistencia, lo comento siempre, la resistencia que tiene que ser la mínima posible para tener el menor calentamiento posible. Y para ello también hay instrumentos con los cuales podemos medir esa resistencia, pero que tampoco es necesario ese instrumento. Conociendo las normas básicas e incluso en internet, ya ahora con ChatGPT lo puedes averiguar todo, no vas a ser un super eléctrico profesional. Tú dices, oye, tengo un cable de tanta longitud que va a pasar, que tiene tanto voltaje y que le voy a conectar, por ejemplo, 2000 vatios o 1000 vatios, por ejemplo. Y este dice el ChatGPT, pues le tienes que meter esa sección. Y si le metes otra sección se va a calentar y te dice hasta los grados de temperatura que va a coger. Es decir, que ya no es que no, digamos que no hay conocimiento en las redes, que es complicado de encontrar. Es fácil. Y otra cosa, cuando hacemos instalaciones de 12 voltios o de 24, no son instalaciones de 220. Los cables son mucho más gordos. Porque igual llega uno en casa y dice, oye, pero si yo compro cablecito de 1,5, que es para conectar un brasero, y el brasero tiene 1000 vatios, tiene 1500 vatios. ¿Cómo voy a comprar yo un cable el que se le pone aquí, de 70 milímetros cuadrados? Y cogen, así tal cual, cogen el inversor y le ponen un cable de 1,5. Claro, pero tal cual, y te lo echan, te dicen, no, si eso es suficiente, que eso está perfecto. No. Cuanto más bajo es el voltaje, mucho más alto es el amperaje. Y por lo tanto, no es lo mismo un cable utilizado para instalaciones de 220 que uno para 12 voltios. Es decir, le pones un inversor, un cable de 1,5 y sale ardiendo.
Sale ardiendo el cable, no sale ardiendo el inversor, sale ardiendo el cable.